El objetivo principal de la lección de ayer era hablar sobre métodos numéricos y dentro de los métodos numéricos lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad y qué es lo que indica cada una de ellas, etcétera, etcétera. Además de esto, nosotros hablamos un poquito de lo que es el tamaño de la muestra, el efecto que puede tener el tamaño de la muestra sobre la confiabilidad de los datos que se recuperan precisamente en un muestreo. Y por último terminamos hablando de percentiles y cuartiles y todo esto lo agarramos y lo juntamos en una figurita que se llama boxplot. Ok. Lo que vamos a trabajar es un archivo que se llama población y que está en el sitio web de cada uno de ustedes. Este archivo tiene aproximadamente, yo no me acuerdo, creo que son 10,000 registros de varias cosas. Se los voy a presentar. Acá vamos a ponerle aquí compartir pantalla. Profe, disculpe, ¿ese es el que al Dígame. inicio trae las tablas de frecuencia? Sí, pero si usted se corre, tiene los datos. Si Está usted bien, se gracias. corre para la izquierda, Está bien. ¿ves? Aquí está el archivo. Aquí están las tablas de frecuencia. Y yo había hecho unas tablas de frecuencia y creo que había hecho un histograma también. Ya no las veo, aquí están. ¿Ves? Ahí está. Y entonces cuando vos lo abrís, el archivo está aquí. Creo que este cuadrito lo utilizamos ayer en clase. Y la figura también la utilizamos ayer en clase. El archivo tiene entonces los pesos de la naranja, los grados Brix del jugo de la naranja, el pH del jugo, eh, el porcentaje de cáscara manchada por ácaro, por el daño causado por ácaros en la cáscara y el número de semillas de la naranja. Y hay aproximadamente, déjeme ver, hay aproximadamente, son 9,000 registros. Yo creí que eran 10,000, pero no, son 9,000 registros. Entonces, podemos trabajar con esta base de datos, podemos trabajar para hacer varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es llevárnosla para Infostat y empezar a trabajar allá con el programa y fabricarnos una serie de procedimientos. De paso, vamos aprendiendo una serie de trucos que tiene Infostat para manejar la información. Entonces, yo voy a marcar el bloque, de datos, le digo copiar y me voy para Infostat. Vamos a ver. Dejar de compartir. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a compartir. ¿Qué se me hizo? El avanzado. Parte de la pantalla. Compartir. Ok. Y entonces todo lo que está dentro de este cuadro, lo vamos a compartir. Aquí en este momento creo que ustedes están viendo el escritorio de mi computadora, ¿cierto?
Sí, profe. Ok. Entonces, copiamos el archivo, nos lo llevamos para Infostat, le decimos nueva tabla, y aquí en nueva tabla le decimos pegar incluyendo el nombre de las columnas, y entonces aquí tengo el archivo completo ya en Infostat. Lo primero que quiero hacer con este archivo ya aquí en Infostat es trabajar un poquito con el archivo con el menú que se llama datos. Y entonces nos venimos para acá a datos y le vamos a decir que vamos a hacer un muestreo. Vamos a muestrear la población de 9,000 datos. Vamos a decir que mi población es esa, 9,000 datos. Y entonces vamos a hacer un muestreo. Hacemos clic y entonces me va a presentar una pantalla de diálogo para preguntarme cómo voy a hacer el muestreo. Bueno, entonces vamos a decirle que lo haga utilizando esta variable, el peso de la naranja. Podemos hacerla con Brix, podemos hacerla con pH, lo que ustedes quieran, pero yo prefiero hacerla con el peso de la naranja, porque fíjense una cosa, grados Brix es una variable que tiende a ser continua. Lo que pasa es que el aparatito cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 grados. Es un conteo de grados. Entonces, la variable, a pesar de ser continua, porque está midiendo la refracción de la luz, y la refracción de la luz depende de la concentración de azúcar que tiene el jugo. Entonces, yo pongo un poquito de jugo en el aparato y lo pongo al sol. Y entonces el aparatito, dependiendo de la cantidad de azúcar que tenga, así me refracta la luz. Y entonces yo lo que veo es el ángulo de refracción de la luz. Y entonces el aparatito, ese ángulo me lo dice, me lo mide en grados Brix. ¿Ves? Entonces, tiene toda la cara de ser una variable continua porque en teoría yo estoy midiendo el dulzor del jugo de la naranja, pero se comporta como una variable discreta. El pH es una variable continua porque está midiendo concentración de iones hidróneo. Y entonces, es una medición. Y por lo tanto, entonces el pH es una variable continua. La mancha de ácaro, este porcentaje, ya habíamos hablado nosotros del porcentaje que es discreto y el porcentaje que es continuo. Este porcentaje es continuo porque esta es una evaluación que se hace visualmente. Entonces, yo agarro la cáscara, veo la naranja de un lado y entonces dice que yo estoy viendo el 50% del área de la naranja. Y entonces ahí yo identifico la mancha causada por el ácaro y entonces veo cuánta del área de la naranja está cubierta por la mancha causada por el ácaro. Y entonces yo juzgo el porcentaje. Pero el ojo lo que está haciendo es una medición. De esto ha habido una discusión que viene desde el siglo antepasado. Es una discusión muy, 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 muy grande, que por último la recogieron unos fisiólogos, Horsfall y Barrat, son unos fisiólogos alemanes, y ellos estudiaron la reacción del ojo a distintos tipos de estímulo. Y entonces, del estudio de ellos, muchos queremos entender que el juicio
hecho por la vista es una variable continua. Sin embargo, hay un montón de estadísticos que, a pesar del estudio de los señores estos, todavía juzgan la variable como una variable discreta. Hay argumentos a favor y en contra de ambos lados. Pero entonces, mientras a mí no me convenzan de lo contrario, yo seguiré creyendo que el juicio que hace la vista es una variable continua. Y entonces este porcentaje es continuo, porque lo que está en realidad haciendo el ojo es comparando dos áreas. La medida de dos áreas. El área de la mitad de la naranja y el área de la mancha causada por el ácaro. Entonces, es una medición. El número de semillas, eso no hay que darle demasiada vuelta, es un conteo. Y entonces es una variable discreta. Entonces, vamos a trabajar con la variable peso de la naranja, que es la variable más claramente continua de todas las que tenemos en la base de datos. El peso de la naranja es la que es más claramente una variable continua. Entonces, marcamos la variable, apretamos la flechilla para que entre acá. Entonces, ahora ya Infostat sabe que solo sobre esta variable va a trabajar. No hay ningún criterio de clasificación todavía, ni nada por el estilo, entonces le decimos aceptar. Ok. Entonces, aquí me dice qué es lo que yo quiero guardar de este muestreo. Y entonces yo le digo que yo lo que quiero son las muestras. Porque aquí me dice que guarda solo la media, o la mediana, o el mínimo, o el máximo, o un montón de características más que se obtienen por vía de muestreo. No, pero yo lo que quiero es la muestra como tal. Entonces, marcamos el cuadrito ahí donde dice muestras. Y me pregunta aquí cuántas muestras. Yo le voy a decir que me haga 5 muestras nada más. Ustedes van a tener que hacer más muestras. Ustedes van a tener que hacer varias muestras. ¿Se acuerdan de los grafiquitos que hicimos? No, que presentamos en la clase de ayer, donde teníamos 40 muestras y las muestras eran tamaño 10. Después 40 muestras, tamaño 30. 40 muestras, tamaño 100. Y como los puntillos, que son las medias de cada una de esas muestras, se van acercando y acercando y acercando y acercando a la línea del centro. Y la línea del centro me indica la media de la población. Que en este caso yo puedo tener la media de la población porque simplemente yo tengo ahí los 9,000 datos y es cuestión nada más de pedirle a Infostat o a Excel que me calcule la media de todos esos datos. Y entonces yo tendría la media de la población y entonces tendría contra qué comparar las medias de estas muestras que estamos sacando. Entonces, vamos a sacar 5 muestras por medio de un método de muestreo que se llama aleatorio sin reposición. Sin reposición lo que quiere decir es que si este número, el cuarto número de la base de datos salió en una muestra, no me sale en ninguna otra muestra. Y el cuarto dato no vuelve a salir, no se repite dentro de la misma muestra. Si yo le pongo aquí que puede haber reposición, entonces el dato número 4 me puede salir repetido dentro de una muestra. Y yo no quiero que haga eso. Yo quiero que no haya reposición. Entonces, sin reposición. Entonces, fíjese que aquí me pregunta que cuál es el tamaño de la muestra. Yo le voy a decir que me haga 5 muestras de 10 datos. De 10 datos
cada muestra y le voy a decir aceptar. Y entonces aquí tengo las 5 muestras de 10 datos del peso de las naranjas, ¿no? El peso de las naranjas. Yo puedo hacer varias cosas con estas muestras, ¿no? Yo puedo trasladarme para el menú que se llama estadísticas, ¿no? Estadísticas, y pedirle que me haga una tabla de frecuencia, ¿verdad?, para cada una de estas muestras. Y entonces, cuando me pide variables, yo le doy las 5 muestras que me aparecen acá. Eso quiere decir que va a construir una tabla de frecuencias con los datos de cada una de las 5 muestras. Le decimos aceptar. Vamos a decirle que, bueno, que me ponga las cosas estas que normalmente pone. Automáticamente él va a sacar 3 clases nada más, porque son muy poquitos datos. Si hubiéramos hecho esto de cada muestra de 100 datos, entonces tal vez me hubiera hecho tablas de frecuencia de mayor número de clases. Pero bueno, dejámoslo que los haga de 3. Y entonces aquí está. Para la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4. Aquí está. Entonces fíjese que para cada muestra, para ver, aquí me está poniendo el número medio, el punto medio de cada una de las clases, ¿no? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Aquí están las, 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 las tablas de frecuencia. Con estas tablas de frecuencia, entonces yo puedo construir un histograma para cada una de estas muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer varias cosas. Pero, además de esto, yo le voy a pedir a Infostat, en el menú de estadísticas, yo le voy a pedir un comando que viene aquí que se llama medidas resumen. Y estas medidas resumen, yo se las voy a pedir para cada una de las muestras. Le voy a decir aceptar. Y entonces fíjese todo lo que yo le puedo pedir a las medidas resumen. La media, la desviación estándar, el error estándar, que todavía no se los voy a pedir porque no hemos visto qué es el error estándar. El coeficiente de variación, que ya lo vimos. El mínimo y el máximo no los necesito. La mediana. El Q1 y el Q3. Acuérdense que la mediana era el Q2 o el Q5 o el percentil 50. Este es el percentil 25 y este es el percentil 75. Ah, bueno, necesitamos el mínimo y necesitamos el máximo para fabricar bigotes, ¿no? Y aquí le podemos pedir otro poco de percentiles. Me pregunta si la presentación es horizontal o vertical. Yo la voy a dejar en horizontal y ustedes se van a dar cuenta de que en realidad es preferible dejarla en horizontal. Es más fácil de leer. Entonces, le digo aceptar. Fíjese que aquí van
medidas de tendencia central y medidas de variabilidad, todo junto en este resumen de medidas. Con este comando yo cumplo con todos los requisitos que tiene las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Fíjense que aquí está la variancia, está la desviación estándar. No me acuerdo si estaba la desviación media, no me acuerdo. Bueno, en todo caso no hace falta. Lo voy a aceptar. Ok, vamos a hacerlo más pequeño porque se hizo demasiado grande. Ok, entonces aquí tenemos la muestra 1, la media 247, la desviación estándar es tanto, el coeficiente de variación, acuérdense que era la desviación estándar entre la media por 100, es 8.54, el mínimo y el máximo, la mediana es 246, fíjese que la media es 247, es un poquito mayor la media que la mediana, por lo tanto, media menos mediana, eso quiere decir que el sesgo va a ser positivo. Y al ser positivo, entonces está un poquito, muy poquito, sesgada la distribución hacia la derecha. Aquí está el Q1 y el Q3 para cada una de las muestras. Fíjese que yo puedo perfectamente sacar esto sí. Lo que pasa es que no me va a dar mucho. Yo lo puedo sacar esto y lo digo copiar. Copiar. Me lo llevo para Excel. Vamos a pegarlo en otra hoja. Me lo llevo para Excel. Lo doy pegar. Ah, solo copié un renglón. Qué belleza. Vamos a Infostat. Ok, entonces copiar el resultado completo. Me voy para Excel. Y le digo pegar. Fíjese que entonces yo puedo perfectamente, digamos, si esto fueran muchas medias, si yo hubiera sacado muchas muestras, entonces yo puedo copiar esta columna, la puedo copiar, me voy para Infostat, le doy tabla nueva, pego ese número, ese nuevo, ¿ya? Este nuevo archivo, y entonces con este nuevo archivo yo puedo hacer varias cosas. Con este conjunto de medias, ¿no?, yo puedo construir un histograma. Puedo sacarle, aquí en estadísticas, una tabla de frecuencia o puedo hacerle una medida de resumen. Y entonces, si yo le pido una medida de resumen, entonces, si yo calculo el promedio de estas medias, entonces ya sería un promedio de promedios, una media de medias, ¿verdad? Y entonces estaríamos hablando de la distribución, aquella que se dibuja como anaranjado encima del tapete que se levanta, así como un dedo en el centro, el dibujo que vimos nosotros ayer. Ese dedo así levantado se construye con la distribución de cada una de todas las posibles muestras que yo pueda sacar de una población. En el dibujito teníamos solo 4 distribuciones, pero nosotros sabemos que el comportamiento va a ser
la montañita esa que se hace. Si yo reúno todas las medias, recuerden aquella raya anaranjada, entonces lo que estoy juntando es todas las medias y entonces voy a obtener una distribución. Fíjense que esto es importante que lo veamos. No es tan trivial como uno cree. Voy a escribir aquí en la pantalla, nada importa. Vamos a hacer... Profe, Dígame. antes de que avance más, vieras que me quedé pegado a la hora de sacar las muestras. No obtengo resultados similares a los que obtiene usted. Todos los valores que me tiran las muestras son negativos y No puede ser. sí, no No sé. hay valores negativos en la población. Sí, no, por eso me extraña y por eso le comento. Ok, entonces devolvámonos. Profe, yo lo iba haciendo y me tiró valores, digamos, positivos, pero distintos a los suyos. Supongo que Ah, sí, por ser no, entonces, por eso es obvio, distinto. obvio que te va a tirar valores diferentes, porque acuérdese que está sacando muestras aleatorias, ¿verdad? Entonces a mí me tira unas muestras, a vos te tira otras muestras y a cada uno de ustedes le va a tirar unas muestras diferentes, ¿ves? Si pudiéramos reunir todas las muestras que ustedes sacaron, imagínense que ustedes hay, ¿cuántos hay? Hay 28. 28 por 5 serían 140. Serían 140 muestras. Entonces aquí yo tendría en este archivo que estamos trabajando, ya yo no tendría 5 muestras, sino que tendría 140 datos de media. Entonces, imagínense la figura que yo puedo construir con 140 datos de promedio, ¿verdad? Si pudiéramos reunir las muestras que a todos nosotros sacamos. Pero devolvámonos porque tenemos un compañero en problemas. Vamos a cerrar todo esto. El borrador, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? Después lo volvemos a hacer. Ok. Borramos esto. No. Ok. ¿Quién fue el que me habló que se había quedado pegado? Profe, yo no sé si me da como un chancecito de compartirle pantalla para que vea lo que ¿Quién es sucede. yo? Jordan. Ah, Jordan. Hay dos Jordan. Hay uno que se escribe con Y y otro con J. No sé. ¿Cuál de los dos Jordan es usted? Moraga, Cortés, ¿Con Y o con J? con J. Ah, bueno. Bueno, usted tiene este archivo, Sí, profe. el que usted está viendo aquí en la pizarra, lo tiene. Ok. Entonces, nosotros nos vamos a ir para acá, para el menú que se llama datos, ¿verdad? Abrimos el menú de datos y entonces aquí vamos a buscar una función que se llama muestreo-remuestreo. Ajá. ¿La encontró? Sí, profe. Todo eso ya lo hice. Ok. Entonces, ahora le vamos a decir que vamos a trabajar solo con la variable peso de naranjas. Sí. Le decimos aceptar. Ahora me pregunta Excel que qué quiere guardar, ¿verdad? Entonces yo le digo que quiero guardar las muestras, Ajá. ¿verdad? Le voy a decir que quiero hacer un remuestreo o un muestreo por medio un aleatorio sin reposición. O sea, seleccionar las muestras al azar sin reponer los datos. Dato que se selecciona, dato que no vuelve a salir en la muestra, ¿verdad? Sí, profe. Sin reposición. Le digo que quiero 5 muestras y el tamaño de esa muestra va a ser
pongámosle más muestras para que me salgan después más datitos de medias. Pongámosle 15 muestras. 15 muestras. Ustedes déjenlo como lo tienen. Yo lo voy a hacer con 15 muestras simplemente para que me salgan más datos. Tamaño de muestra. Yo le voy a decir que cada muestra sea de 10 datos. ¿Estamos? Hasta ahí estamos, Jordan. Sí, profe. Ok, le damos a aceptar. ¿Qué le salió? Puros valores negativos y con cifras de hasta 2000, 1958, 33.849 y todos negativos. Bueno, entonces hagamos una cosa. Elimine el archivo, población, ciérrelo y lo vuelve a abrir. Y vuelve a copiar y se lo vuelve a llevar otra vez para Infostat. Ok. Ahorita hice eso con Cierre el todo. Infostat. Es más, cierre el Infostat, cierre el Excel, vuelva a abrir ¿cómo se llama? Del sitio web, vuelva a abrir el archivo que se llama población. Voy a hacer todo de nuevo. Sí, 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 todo de nuevo. Me avisa. Ok, ok. Infostat tiene mucho truco, mucho truco que es terriblemente útil. Por ejemplo, fíjense acá, esa era uno de los comandos que yo estaba traveseando, pero no me funcionó. Sin embargo, se los quedo debiendo. Aquí en datos hay una cosa que es muy interesante. Fíjense que aquí este archivo que se crea con el muestreo pone cada una de las muestras, las pone en una columna, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quisiera agarrar los datos de cada una de las muestras y ponerlo aquí debajo? Esta es la muestra número 1 y debajo pongo la muestra número 2 y más abajo pongo la muestra número 3 y así sucesivamente lo hago para crear, digamos, una columna, un código donde yo le indico muestra y aquí peso de la naranja y entonces yo tengo muestra 1, después muestra 2, muestra 3, muestra 4 y ahí para abajo las 15 muestras estas. Hacerlo a pie es una locura hacerlo, pero fíjese que aquí me encontré que Infostat tiene un comando que se llama ubicar columnas una debajo de la otra. Y Profe, resulta que estaba traveseándolo, pero no me salió lo que yo quería que saliera. Así que entonces se los quedo debiendo. Dígame, don Jordan. ya ahora sí, ya cerrando todo y volviéndolo a hacer, ahora sí ya pude. Ahora que ya le salieron las 15 muestras, ¿bien o todavía tiene números negativos y miles y todo eso? No, no, está ahí, la tabla es muy similar a la que usted tiene ahí presentando. Los datos van a ser diferentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ok. Entonces estábamos acá, habíamos sacado tablas de frecuencia de las tres muestras que habíamos sacado anteriormente. Ahora vamos a sacar medidas resumen de las 15 muestras que sacamos. En mi caso, ¿verdad? Medidas resumen. Le voy a decir aceptar.
la N, la media, la desviación estándar, el coeficiente y todo eso. Vamos a ver cómo quedan ahora en vertical. Ya lo habíamos hecho en horizontal. Ahora vamos a ver cómo queda en vertical. Aceptar. No me gusta porque las medias me quedan aquí en una hilera. No me gustó. No me gustó. Entonces lo vuelvo a hacer. Medidas resumen. Aceptar. Póngamelo en horizontal. Aceptar. Ok. Ahora sí. Fíjese que tengo una columna de medias. Y entonces yo le digo a Excel, perdón, le digo a Infostat, copiar. Me voy para Excel. Y le digo pegar. Y entonces ahora cojo el bloque este de medias. Fíjese que estas son las medias de cada una de las muestras que yo calculé, ¿verdad? Bueno, que yo saqué de la población. Entonces saqué 15 muestras, cada muestra es de 10 y aquí tengo las medias. Voy a llevarme esto, le voy a decir aquí copiar, me voy para Infostat y le digo tabla nueva. Pegar incluyendo el nombre de las columnas y entonces ahora me voy aquí donde dice gráficos. Y aquí donde dice gráficos, voy a sacar un histograma. Voy a hacer un histograma con la variable que se llama medias. Le digo aceptar. Y ahí está el histograma. Fíjese que las medias que yo saqué de la población esa también siguen una distribución acampanada. Esto lo que quiere decir es que si la variable es, bueno, si estoy trabajando con una variable, las medidas o las estimaciones que yo haga con los valores de esa variable también va a ser una variable. Fíjese que aquí nosotros sacamos las medias de cada una de las muestras. Teníamos, bueno, yo saqué 15 muestras. Y entonces yo cojo y construyo un histograma con esos 15 valores de media y observe que tengo una distribución acampanada. Eso quiere decir que tengo valores de media que son muy pequeños, valores de media que son muy altos y voy a tener un montón de valores, los más que se acumulan aquí en el centro, que no son ni muy grandes ni muy pequeños, sino que se acercan al promedio de promedios. Profe, Pero entonces, perdón, en ese caso, el sesgo es levemente positivo. sí señor, Ok, por allá. sí señor. No, no sé quién es Jordan, otra vez. Sí, profe. Yo no sé, Jordan. Tendría que ver la media y la mediana, porque la mediana sí se va a ubicar aquí, pero la media no sé dónde se va a ubicar aquí en este histograma. Tendría que sacar, déjeme ver. Vamos a ver dónde está estadísticas. Estadísticas. Vamos a hacer una tabla de frecuencia. No. Vamos a ver qué pasó. ¿Dónde está la mediana?
No, pero es que esta es la mediana de cada una de las distribuciones. No tengo la mediana de el conjunto de medias. Vamos a ver qué se me hizo. De qué se me hizo el grafiquillo. Ok. Probablemente, Jordan, la mediana y la media van, el promedio de promedios va a estar aquí también dentro de esta clase, que es la más grande, y muy cerca va a quedar la mediana, pero no les sé decir de qué lado va a quedar la mediana. Tiendo a creer que la mediana se va a ubicar más hacia la izquierda, porque la mediana, acuérdense que se ubica en donde haya un 50% de un lado y 50% del área del otro lado. Y eso va a ser como por aquí. Como por aquí va a tener que estar la mediana para que quede 50 y 50. ¿Verdad? La media probablemente ande por aquí. Entonces el sesgo no sé si va a ser positivo o va a ser negativo. Profe, Creo que, va a ser positivo. Dígame. en, en la parte esa del gráfico donde uno puede hacer ahí que dicen como las variaciones de herramientas gráficas, dice una parte que dice clases. Yo estaba viendo y si uno le pone más clases o menos clases, varía el gráfico, o sea, si Ah, se va claro. para un lado o para otro grado. Claro, aquí nosotros hicimos un histograma con 4 clases. Y entonces lo Yo ideal perfectamente le sería, puedo decir que me haga un ujú, histograma, ¿verdad? Que me haga un histograma de la misma variable. ¿Qué se me hizo? Esta no, porque es esta. Ok, ahora sí. Gráficos, histograma, media, aceptar. Oh, carajo, ni siquiera clases. Vamos a ver. 5 clases. ¿Ves qué raro que queda? 6 sí, clases. yo lo hice con todos Totalmente los, extraño. yo ¿Perdón? lo hice con, yo lo hice con todos los datos y agarré. Usted utilizó 15, yo utilicé 50 y dice, yo muevo las clases a 15, se me hace súper diferente también el Ah, gráfico. sí. Sí, sí, sí. Varía mucho. Varía mucho la figura. ¿Ves? Pero bueno, eso quiere decir entonces que aquí yo tengo una distribución de medias. Pero fíjese que al tener yo una distribución, al hablar yo de distribución, vamos a rayar. Vamos a correr la computadora para que me dé campo para la pizarra. Carajo. Ya se desbarajustó esto. Ok. Entonces, yo puedo asumir que esto es una distribución, ¿verdad? El histograma me representa una distribución. Y entonces fíjese que aquí yo tengo que hay un centro, ¿verdad? O sea, un promedio de promedios. Vamos a representarlo con una doble barra, pero lo más interesante de esto es que observen que yo tengo
que yo tengo una apertura de la campana y esa apertura quiere decir variancia. Pero esta variancia va a ser muy diferente a las variancias que nosotros calculamos para los datos, ¿verdad? Recuerden que yo puedo tener, con estos datos que están acá, yo puedo tener una distribución. Estos datos, yo puedo construir una distribución con los datos. Y entonces aquí va a haber una media y va a haber una desviación estándar. Para cada una de las muestras, yo voy a tener una distribución. Pero ahora yo estoy capturando las medias de cada una de estas distribuciones, ¿verdad? Las medias, todo el conjunto de medias es lo que yo tengo en esta tabla de acá. Y con esas medias yo construí este histograma. Entonces aquí yo tengo una distribución de medias. Y entonces este centro va a ser un promedio de promedios. Y esta desviación estándar o variancia ya no va a ser la medida de la variabilidad de los datos, sino que esta variancia se presume que es una medida de precisión. Precisión. ¿Por qué? ¿Por qué de precisión? Bueno, muy sencillo. Porque fíjese que entre más cerrada sea esta distribución, no, vamos a borrar esta, vamos a hacerlo de otro color. Entre más cerrada sea esta distribución, más pequeña es la variancia. Entonces, si es más pequeña la variancia, eso quiere decir que todos los promedios que yo saqué con todas estas muestras, todos esos promedios son más parecidos entre sí. Si son más parecidos entre sí, entonces van a ser muchísimo más parecidos al promedio de promedios. Y si son mucho más parecidos al promedio de promedios, entonces yo supongo que van a ser más parecidos al valor de mu de la población, ¿verdad? Entonces, entre más me acerque yo a mu, mayor precisión. La mayor precisión se obtiene con menor variancia de la distribución de medias. ¿Cómo estamos hasta allí? Yo entiendo que esto no es así como que muy simpático que digamos, pero es importante. Es importante que lo conozcamos y que lo manejemos. El discurso es uno si yo estoy hablando de la variabilidad de los datos, ¿verdad? La variabilidad de los datos, estos, de esta muestra, de la otra, de la que sigue, o cualquiera. Esto también es una variancia, ¿verdad? Esto también es una variancia, la variabilidad de los datos. Pero es variabilidad de los datos. Todas estas variancias
son medidas de variabilidad. Pero aquí yo tengo otra variancia total y completamente diferente. Es una variancia, es una medida de la variabilidad de las medias que entraron a conformar esta figura. Entonces, hay un discurso para la variabilidad y hay un discurso para la precisión. Muy difícil entender el cuento este de la precisión. Pregunta. ¿A alguien le queda complejo y extraño asimilar esto? Para mí es que es por la cantidad de términos, que es lo que al menos a mí se me quiere enredar un poquito, digamos. Sí. Usted a veces le llama medias, pero es lo mismo que llamarle promedio, ¿no? Sí. Okay, sí, Yo hay veces que les digo es... promedios, hay veces que les digo medias, pero es la misma cosa. Media y promedio es lo mismo. Está bien, pero sí, con tener los conceptos claros, ahí uno sí se va ubicando. Sí, perdonen por intercambiar el término ese, pero sí, desgraciadamente yo hay veces en que digo promedios y hay veces en que digo medias y se me olvida que para ustedes pueden sonar como cosas diferentes y no lo son. Simple y sencillamente es una manera diferente de llamarle a la misma cosa. Es cierto que aquí tenemos como mucho datito, como mucha cosa, como mucha carajadita. ¿Ves? Vamos a ver qué más podemos hacer con esta cuestión. Vamos a poner el borrador. Todo esto queda grabado en caso de que después ustedes lo tengan que volver a repasar. Y yo pienso que sí lo van a tener que hacer, ¿no? Porque es un poquito complejo el asunto este. Vamos a volver a hacer otro cálculo, otra vez. Espero que todavía esté la tabla original. No, ya se perdió. Bueno, voy y me la traigo. Hoja 1. Copiar. Me voy para Infostat. Archivo, nueva tabla. Pegar. Ok, entonces vuelvo a tener los 9000 datos aquí en Infostat. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a volver a sacar muestras. Vamos a seguir utilizando el peso de la naranja. Peso de la naranja. Y
Vamos a guardar muestras. Vamos a hacer solo 5 muestras, pero cada muestra la voy a hacer de 100 datos. Le digo aceptar. Entonces aquí tengo las 5 muestras de 100 datos. Entonces ahora yo me puedo ir para gráficos y me voy para gráficos de caja. De una vez. Y voy a fabricar 5 gráficos de una vez. Uno para cada muestra. Le doy a aceptar. Aquí dice tamaño. Entonces, el tamaño, y aquí está marcada la serie que se llama muestra 1. Entonces, lo voy a hacer más grande. Muestra 2. Lo vamos a hacer más grande también. Muestra 3. Muestra 4. Para que se vean, porque si no, no se ven esos grafiquillos ahí tan chiquitillos. Y muestra 5. Ok. Entonces, fíjese que estas muestras son muy homogéneas entre sí. Si yo comparo las cajas, fíjese que todas las cajas prácticamente que son iguales. Vean las medianas. Vean las medianas, lo igualitas que son. Vean las medias. Y todas las medias están, la mayoría de las medias están por encima de la mediana. Solo en este caso está apenas o encima de la mediana o un poquitico por debajo. Las distancias intercuartílicas son las mismas. Fíjese que la distancia que hay entre la mediana y el cuartil 3 viene a ser la misma distancia que hay entre la mediana y el cuartil 1. Y lo mismo sucede en cada una de las cajas, excepto en esta. Esta caja es un poquito irregular. Fíjese que aquí la distancia intercuartílica hacia el cuartil número 1 es diferente a la distancia hacia el cuartil número 3. ¿Verdad? Aquí tenemos una distribución que está bastante sesgada, se ve bastante sesgada hacia la izquierda. ¿Verdad? Fíjese que la media, la mediana y la distancia intercuartílica están tiradas hacia acá. Y entonces tenemos un sesgo hacia la izquierda. Esta no, esta está muy balanceada. Fíjese que prácticamente media y mediana son iguales. Pero hay diferencia entre las muestras. Es obvio que hay diferencia entre las muestras. Pero son prácticamente que iguales. Otra cosa que es importante. Fíjese que aquí yo tengo los bigotes. Hay muy pocos datos que están fuera de norma, ¿verdad? Solo esta muestra dejó un dato fuera de norma y esta otra muestra también me dejó un dato fuera de norma. Estos datos fuera de norma no se toman en cuenta para calcular mediana, cuartiles y todo este montón de cosas. Simple y sencillamente es un dato que está muy por fuera de la norma del comportamiento de todos los demás datos y entonces por eso es que lo dejan por fuera. Profe. Dígame. ¿Ese dato fuera de norma es lo mismo que valor extremo o sí, es diferente? También usted le puede encontrar el nombre de fuera de foco.
Ah, ok, ok. Sí. En inglés le llaman outliers. Ustedes se pueden encontrar textos en inglés y si los van a leer en inglés, entonces se van a encontrar que el término se llama outlier para esos puntitos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Ah, bueno, estábamos hablando de los bigotes. Fíjense que los bigotes trazan un recorrido o un ámbito, ¿verdad? Que va desde el mínimo hasta el máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Todos estos son ámbitos y observen que todos estos ámbitos traslapan. Si yo los veo desde acá, si yo estuviera viéndolos desde aquí, si este fuera el ojo, ¿verdad? Si este fuera el ojo, no me salió. Más feo me salió el ojo este. Vamos a hacerle pestañas para que no se vea tan feo. Bueno, si este fuera el ojo, yo estoy viendo hacia allá, estoy dibujando con el mouse, no estoy dibujando con el lapicero. Entonces, fíjense que el ámbito de todas y cada una de las muestras traslapa. Desde el punto de vista estadístico, el hecho de que todos los ámbitos traslapen quiere decir que entonces todas estas muestras son estadísticamente iguales, ¿no? Entonces aquí hay un principio de comparación importante, ¿verdad? Si los ámbitos estos no traslaparan, entonces tendríamos muestras diferentes, estadísticamente diferentes. Pero como todos los intervalos, como todos los ámbitos traslapan, entonces yo digo que son estadísticamente iguales. Otra cosa que es importante, ¿no? Vamos a ver cuánto es la media. Vamos a irme para Excel. Vamos a irme para Excel un toquecito y vamos a preguntarle cuánto es la media . ¿Ves? Aquí estoy utilizando la media. Yo no sé quién fue la que me preguntó. Fue Paola. Aquí yo no utilizo el término promedio. Aquí estoy utilizando el término media. Y entonces voy a agarrar todos los datos de peso de naranja y calcular el promedio. No me acuerdo cómo es el control, yo no sé qué, que lo manda uno hasta el puro final del cuadro ese. Ya se me olvidó cómo era. Entonces lo tengo que hacer así. Profe, si hubiera colocado nada más sobre la A y le da clic y se le hubiera marcado toda la columna. También, pero esas cosas no se me ocurren cuando lo tengo que hacer. Bueno, entonces cerramos el paréntesis aquí y vemos a ver qué pasó. ¿Por qué no lo calculó? Entonces, digámosle promedio. Promedio
Ok. 250. Digamos que el promedio es 250 gramos lo que pesa la naranja. Entonces, me vengo para Infostat y me voy a venir para acá donde está el eje Y y le voy a decir que me haga una línea en 250. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si aumenta. No, no aumenta el grosor. Vamos a ver dónde está el borrador. Ya podemos quitar el ojo. Ok. Pueden ver la línea esta, ¿verdad? Esa línea marca el promedio. El promedio mu. El promedio de la población. Fíjese que el promedio de la población está dentro de las cajas de todas las muestras que yo saqué. Pero recuerden que cada muestra es de 100 datos. ¿Qué sucede si yo calculo muestras de 5 datos nada más? Vamos a decirle datos, muestreo, peso de la naranja, todo igual. Pero ahora le vamos a decir que saque 5 muestras, pero de 10 datos. De 10 datos cada una. Aceptar. Ok. Y entonces ahora vamos y le decimos gráficos, cajas, las 5 muestras, aceptar, y entonces las hacemos más grandes. 25. Ok. Nos devolvemos aquí al eje Y le decimos que me ponga una línea en 250. Ok. Fíjese que aquí ya hay una caja que se salió. Hay una caja que ya no incluye el valor poblacional. Entonces, observen qué es lo que está cambiando acá. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿La precisión o está cambiando la variabilidad? ¿Qué es lo que está cambiando? Pasé de 100 a 10. ¿Qué cambió? Oigo opiniones. La precisión. La precisión. Entonces, la precisión con que yo estime un parámetro va a depender del tamaño de la muestra que yo esté usando. Eso es lógico. Y vea qué diferentes que son las cajas, qué diferentes que son los bigotes. Hay cajas que incluyen el valor de la media, hay cajas que no incluyen el valor de la media. Si yo empiezo a variar el tamaño de la muestra, ustedes se van a ir dando cuenta de cómo
cada vez aumenta más y más y más y más y más y más la precisión. Otra manera de ver esto es que nosotros aumentemos el número de muestras. Y entonces tenemos 100 muestras. 100 muestras de un tamaño adecuado, entonces ustedes se van a dar cuenta de que de las 100, 95 incluyen el valor de la media. 5 probablemente se queden por fuera. Y eso es lo que quiere decir cuando nosotros hablamos de una confiabilidad del 95%. 5 de las 100 muestras, que es muy poquito, 5 de las 100 muestras se quedaron por fuera, no incluyeron el valor del promedio poblacional y por lo tanto, entonces, eso es lo que nosotros le llamamos confiabilidad del 95%. El tamaño de muestra que vamos a utilizar entonces en ese ejercicio de las 100 y todo este montón de cosas, ese tamaño tiene una confiabilidad del 95%. Vean aquí este valor fuera de foco. Está totalmente volado. Este dato pertenece a la tercera muestra. Voladísimo quedó el dato. ¿Ves? Y las cajas están todas desordenadas. En cambio, vean estas. Las cajas son todas ordenaditas. La media pasa por el medio de todo el mundo. Los bigotes todos traslapan. No hay ningún problema. Aquí, los bigotes traslapan, pero las cajas están todas desordenadas. Esta no incluye el valor de la media, etcétera, etcétera. La diferencia que hay entre estas dos figuras es entonces la precisión. ¿Qué les parece? Fíjese que entonces hemos visto aquí de estadísticas, del menú de estadísticas, en el comando medida de resumen, medida de resumen, todas las posibilidades de medidas de tendencia central y medidas de variabilidad y de posición que me da el programa. Aquí está el resumen de todas las mediciones que yo quiero calcular en cada una de las muestras que yo tengo allí. Por otra parte están las tablas de frecuencia y por otro lado están los histogramas. Histogramas. Vamos a ver qué hace con todas las muestras ahí metidas, cómo dibuja los histogramas. A ver qué hace. Esta es ¿por qué no hizo histograma para la muestra 5? Qué raro. Hizo para la muestra 4, para la muestra 3, para la muestra 2 y para la muestra 1. Pero no hizo histograma para la muestra 5. Qué extraño. ¿Ves? Aquí le podemos pedir que dibuje el polígono. Y entonces observen aquí donde va el polígono de frecuencia. Y entonces observen que va desde el punto medio de cada una de las clases al punto medio de las otras clases. Y entonces aquí sí es bien claro
el hecho de que observen, este triángulo es exactamente igual a este triángulo por un teorema que hay en la matemática que dice que estos triángulos son alternos internos entre paralelas. Esta es la paralela y esta otra. Y entonces dentro de estas dos paralelas tenemos estos dos triángulos alternos e internos entre paralelas. Son iguales, dice el teorema en matemática. Este triángulo es igual a este, porque está entre esta paralela y esta otra paralela. Alternos internos entre paralelas. Este triángulo es igual a este otro triángulo y por lo tanto entonces el área que yo tengo dentro del polígono es igual a la suma de las áreas de todas las, ¿cómo se llama? Todas las columnas. Eso es lo mismo para vamos a ver. Aquí también podemos dibujar el polígono. En este caso, tenemos exactamente lo mismo. Este triangulillo es igual a este es igual a este es igual a este es igual a este. Y entonces el área debajo del polígono es exactamente igual a la suma de las áreas de las columnas. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, me sirve para acordarme que cuando yo tengo única y exclusivamente esto, entonces yo sé que el área bajo la curva roja esa es 1. De la misma manera en que el área bajo este polígono es 1. Porque el polígono en última instancia, es una estimación de la campana roja. Esta. Que algunos de ustedes han oído hablar de ella, que se llama la campana de Gauss. ¿Y por qué es igual a 1? Bueno, muy sencillo. Pues si tuviéramos acá, como lo tenemos en este caso, que este es un histograma, pero de frecuencias relativas, entonces fíjense que aquí tengo el 13% del área, casi el 50% del área, aquí tengo el 40% del área. Si yo sumo, ¿verdad? Punto 13, punto 5, punto 4, todo eso, si yo lo sumo, me da 1. Si yo lo sumo, me da 1. Por lo tanto, entonces el área, si yo sumo el área de cada una de las columnas, me da 1. Por lo tanto, entonces el área que está bajo el polígono de frecuencia es 1. De la misma forma, el área que está bajo la curva roja es 1. Porque esta curva roja representa el comportamiento de todas las variables. Yo no me voy a poner a sacar un histograma para hacer un dibujito de la distribución dependiendo de la naturaleza de cada una de todas las posibles variables que existen. Sino que simple y sencillamente la estadística lo que hizo fue agrupar las variables y agruparlas por familias. Entonces, comportamientos similares
reúne variables similares y por lo tanto entonces conforman una familia. Entonces, hay muchas familias de variables discretas, pero solo existe una familia de variables continuas. La familia de las variables continuas es la normal. Y las familias de las variables discretas son varias. Binomiales, binomiales negativas, hipergeométricas, Poisson, beta, gamma y como 20 más. Hay cualquier cantidad de distribuciones de variables discretas, pero de las variables continuas solo hay una y se llama normal. Yo quiero dejar la clase acá porque la próxima vez que nos reunamos en teoría vamos a utilizar el concepto este de variable normal y vamos a evolucionar hacia una cuestión que se llama normal estándar. Y la normal estándar me va a permitir hacer una serie de cálculos interesantes. Y entonces ya vamos a poder hacer comparaciones, que es en realidad lo que nosotros queremos. Utilizar la estadística para poder hacer comparaciones. Y que la estadística me respalde cuando yo quiero decir hay diferencia entre esta muestra y esta otra. Pero no es una ocurrencia mía el decir que son diferentes, sino que hay un respaldo estadístico que me dice son diferentes. Y entonces por eso quiero dejar la clase acá. Yo creo que cubrimos todo lo que vimos en clase de teoría ayer. Ayer vimos población y muestra. Y nosotros teníamos una población y de esa población sacamos las muestras que quisimos y sabemos cómo seguir sacando todas las muestras que a mí me dé la gana sacar del tamaño que sean y la cantidad que sean de la población utilizando el programa. Podemos dibujar histogramas con los datos de esas muestras. A cada una de esas muestras podemos calcular las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Y podemos diferenciar lo que es la distribución de datos y la distribución de estimaciones. En el caso en que estábamos trabajando, la distribución de las medias. Y entonces nosotros sabemos que en una distribución de datos, la desviación estándar es una medida de variabilidad. Pero en una distribución de medias, la desviación estándar de esa distribución es una medida de precisión. No es una medida simple de variabilidad. Obviamente que está midiendo variabilidad, pero no es una simple medida de variabilidad. Es una medida de precisión. Y con eso en mente, señores, bueno, y pudimos hacer un poco de gráficos de caja y los utilizamos para evaluar qué tan buenas eran las muestras que habíamos sacado o qué tan malas eran. Y entonces me sirvió para poder comparar muestras, que es una de las principales cosas para lo que se usan los gráficos de barras, los gráficos de caja, precisamente. Entonces, rápidamente y con un solo ejercicio,
recorrimos todo lo que vimos ayer en clase. Y esto es más o menos lo que ustedes van a hacer de tarea. Entonces, ustedes van a trabajar con el archivo población. El archivo población, recuerden que tiene, vamos a ver, borrar todos los dibujos. Ahora voy a cerrar todas este montón de pantallas. Bueno, cierro el infostat desde acá. No. Camine. Cierro Excel. Ah, no lo puedo cerrar. Qué bruto que soy. Ok. Entonces tengo peso de naranjas, que es con lo que hemos trabajado. Tengo bricks, tengo pH, tengo mancha de ácaro y tengo semillas. Entonces vamos a trabajar nada más con pH. Vamos a trabajar con pH y con mancha de ácaro. Entonces le vamos a decir a Infostat que de cada una de estas poblaciones, ¿verdad? Estas son poblaciones estadísticas. ¿Recuerdan? Solo tengo aquí una población física que eran las naranjas originales, las 9,000 naranjas que produjeron todos estos datos. Esa era la población física. Entonces vamos a trabajar con estas dos poblaciones estadísticas y entonces de cada una de ellas vamos a sacar 5 muestras de 10, 5 muestras de 50, 5 muestras de 100. De cada una de pH y de mancha de ácaro. Y vamos a fabricarnos gráficos boxplot. Profe, 5, 10 y 100. 5, 10 y 100. Vamos a fabricarnos boxplot y a cada una de este conjunto de muestras le vamos a sacar también el resumen de medidas. Recuerden que a todos les va a dar un valor diferente, porque a la hora de que saquen las muestras, entonces las muestras van a ser aleatorias y van a ser aleatorias para cada uno de ustedes. Y entonces, les van a dar datos diferentes. ¿Cómo vamos a recoger esta información? No lo sé. Todavía no lo sé cómo vamos a recoger esta información. Probablemente, hagan la tarea y, creo que voy a hacer una tarea que va a valer por quiz. También otra vez sobre esta, porque me queda más sencillo hacer preguntas con respecto al trabajo que pedirles información de cuánto vale tal cosa, cuánto vale tal otra, porque todos van a tener un valor diferente. Entonces yo creo que va a ser mejor hacer preguntas y entonces va a ser una tarea que va a valer por quiz. Pero déjenme pensarlo. Voy a pensarlo de aquí al lunes. El lunes les digo qué es lo que voy a hacer, porque el lunes es que tengo que publicar el formulario para recoger la información esta. Entonces, va a valer igual, o sea, como la tarea de esta semana, que vale como tarea y vale como quiz.
esta también va a valer como tarea y va a valer como quiz. Lo que le digo al asistente es que repita la nota, nada más. Dígame. Dijiste 5 muestras de 10, 5 de 50 y 5 de 100, ¿fue? Sí, señor. Ok. Para las dos, ¿verdad? Para las dos poblaciones. Sí, eso para cada una, digamos. Sí, para los valores de pH y para los valores y otro ejercicio con los datos de mancha de ácaro. Profe, entonces es 5, 50 y 100. Es que usted ahorita me dijo que era 5, 10 y 100. No, 10, 50, 100. Son Ok. 5 muestras en todos los casos. 5 muestras de 10, 5 muestras de 50 y 5 muestras de 100. ¿Cómo estamos? ¿Nos entendemos? Sí, profe. Bueno, vamos a decirle dejar de compartir. Yo creo que la clase era muy larga, la de ayer, pero la práctica a mí me da la ligera impresión de que es una práctica sencilla, a pesar de que tiene mucha cosita, ¿verdad? Tiene mucho nombrecito, tiene mucha carajadita, pero yo espero que ustedes entiendan la globalidad del trabajo que estamos haciendo, porque es importante que ustedes lo conozcan. Por sobre todas las cosas, es de primerísima importancia para mí que ustedes sepan diferenciar una desviación estándar, que significa variabilidad, y una desviación estándar que significa precisión. Es terriblemente importante que ustedes sepan diferenciar eso y por qué es que son diferentes. Todo el cuestión el tapete, aquel levantado y todo ese montón de cosas hacia donde se dirigen es única y exclusivamente a a la separación entre una y otra, ¿verdad? Bueno, señores, no los torturo más. Yo creo que llegamos hasta aquí con la práctica. Jueguen ustedes con estos datos, ahí tienen para jugar. Pueden travesear todo lo que quieran, solo traveseando van a aprender ustedes a utilizar el programa. Traveselo todo lo que puedan, jueguen con él, saquen más muestras, saquen menos muestras, hagan todo lo que quieran. El programa no se va a descomponer porque ustedes jueguen con él. No me queda nada más que decirles entonces que buenas noches y que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, Juanra. Gracias, Sí, señor. profe. ¿Qué pasó, Dani? Que muchas gracias. Yo creí que me estabas preguntando algo. Ya estaba asustado yo. No, para nada. Pase buenas. Bueno, cuídense. Profe, Hasta luego. Profe, Dígame. tengo una consulta con respecto a la tarea 1. Es que yo no he podido ver la clase y yo no estuve. Entonces quería saber más o menos qué es lo que hay que hacer básicamente. O sea, yo ya averigüé que es con el documento de tallos de rosas, Sí.
pero para saber, digamos, exactamente qué es lo que hay que hacer, las Mira, indicaciones o... puchica, vos sabes que no me acuerdo. No me acuerdo. Yo creo que se anotaron el día de la práctica, pero no me acuerdo exactamente, sé que tenían que sacar una tabla de frecuencia de 5 clases y no sé qué, unas cuestioncitas más, y contestar las preguntas que iban en el formulario que yo mandé. Ah, ok, ok. No, seguro, si no para preguntarle a algún compañero que ya la haya hecho, Preguntarle a cómo algún la hizo. compañero que ya la haya hecho, qué era lo que habíamos dejado de tarea, porque en este momento, no te soy franco, no me acuerdo. Ok, y aquí en el documento también vienen como unas preguntas, pero esas son para nosotros o para qué, Ah, que no, dice no, no, como... no, todavía no vamos a usar esas preguntas. Sí las vamos a usar, pero todavía no. Ah, ok, perfecto. Está bien. Gracias, profe. Ujú. Ok. Qué buen café, don John. No me oyó.